Has sido bueno, Señor, conmigo, pues tu mano me sostiene en la curva más cerrada del camino. Has sido bueno. Dios habla de muchas maneras. Capítulo 15. Hay dos cosas que son muy importantes en la vida cristiana, especialmente para aquellos que quieren servir a Dios. La primera de estas dos cosas es la obediencia. Necesitamos obedecer a Dios a través de toda la Biblia y observamos de qué manera Dios puede usar al hombre en forma maravillosa cuando le obedece. Es muy importante conocer su voluntad y obedecerle. ¿Cómo puede el hombre conocer la voluntad de Dios? Este es el clamor de la mayoría de los creyentes. En el Antiguo Testamento se nos dice que Abraham oyó la voz de Dios y le obedeció. Muchos creyentes en la actualidad quieren servir a Dios, pero no están seguros qué es lo que Dios quiere de ellos. Durante el avivamiento indonesio, el Señor nos mostró varias maneras de obedecerle. Nos habló en 7 formas distintas. Quisiera compartirlas con ustedes. Dios habla con voz audible. Dios nos habló con voz audible, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Se nos dice que Dios habló con una voz que se podía oír. En el Antiguo Testamento leemos lo siguiente: y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y le llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Primera de Samuel, capítulo 3, del 3 al 10. En el Nuevo Testamento tenemos también un ejemplo de esta verdad, porque el Señor le habló a Saulo. Hechos capítulo 9, del 3 al 5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Conozco a un joven en Indonesia que se llama Pedro Wohanggara. Cuenta 16 años y asiste a nuestro instituto bíblico. Cuando iba al 6º grado de la escuela primaria, aceptó a Jesús como su Salvador. Después de haber vivido la vida cristiana por algunos años, perdió su primer amor y reincidió. Cierto día, hallándose en la cocina, oyó que alguien lo llamaba. Pedro, ¿qué haces? Pensando que lo llamaba su mamá, salió afuera y le preguntó, ¿para qué lo llamaba? Regresó a la cocina un poco disgustado con su mamá, porque estaba seguro que ella lo había llamado. De nuevo oyó la voz que lo llamaba con claridad. Pedro, ¿qué haces? Esta vez se dio cuenta que no era la voz de su mamá, así que salió, pero no había nadie afuera. Regresó a la cocina y de nuevo oyó la voz que decía, Pedro, ¿qué haces? Esta vez el Espíritu Santo le habló al corazón de Pedro diciéndole, es la voz de Dios que te habla. Respondió a la voz y dijo, Señor, si eres tú, ¿qué quieres? Y el Señor le respondió, quiero que seas mi siervo y te usaré en la isla de Kalimantan. En virtud de su llamado, el Espíritu Santo se manifestó en él y Pedro consagró su vida de nuevo al Señor. Se prepara ahora en nuestro instituto bíblico para ir a Kalimantan, o Borneo, como ustedes lo llaman. Casi todos los conjuntos evangelísticos que han salido a predicar el Evangelio han oído la voz audible del Señor Jesucristo. Quisiera compartir con ustedes a esta altura uno de los hechos más extraordinarios que aconteció en Indonesia.
En 1962, antes del avivamiento, los laicos de la iglesia nunca predicaban el evangelio y los pastores estaban tan ocupados administrando la iglesia que nunca habíamos pensado siquiera en llevar el mensaje del evangelio a los paganos. Existía un pueblo pagano habitado por los Tubunaus a unos 5 kilómetros de Zoe. Cierto día, un sacerdote pagano llamado Sam Faet, que era el leproso, ofreció un sacrificio a su Dios de sangre. Jesús vino y se reveló a sí mismo a este sacerdote pagano. «Soy el Dios a quien tú buscas», le dijo. «¿No es esta la manera de adorarme?» «Señor, ¿quién eres y cómo quieres que te adore?», le preguntó el sacerdote. «Más tarde te diré mi nombre y cómo debes adorarme», le respondió Jesús. «Primero recoge todas las imágenes y objetos de brujería y quémalos. Y cuando lo hayas hecho, te visitaré y te hablaré de mí mismo». Luego el Señor desapareció. El sacerdote le comunicó a su pueblo que Dios le había aparecido y que debían de quemar todos los ídolos y objetos de brujería. Puesto que se trataba del sumo sacerdote, le obedecieron y todo fue quemado. El sacerdote oró entonces diciendo: «Dios, he quemado todos los dioses como tú me dijiste. Ahora no queda ninguno sino tú. Te ruego que me hables de nuevo». El Señor se le presentó y le dijo: «Me llamo Jesús». Jesús le explicó los pasajes de la Biblia relativos a la salvación y al andar cristiano. El hombre quedó también sano de su enfermedad. El sacerdote no sabía leer ni escribir y Dios le dijo que fuera a Zoe. «Cuando vayas allí, compra un lápiz y un bloque de papel», le dijo Jesús, y obedeció a Dios. Cuando regresó al pueblo, Dios tomó su mano y escribió versículos bíblicos en su libro. No empleó la escritura normal que se usa en Timor, sino cierto tipo de jeroglíficos. Dios le dio mucha historia que se encuentran en la Biblia. Una foto de esta escritura exacta aparece en la sección de fotografías de este libro. Podía asimismo leer estas con toda claridad. De inmediato compartió con su pueblo lo que Dios le había dicho. Puesto que era sacerdote, la gente le obedeció cuando él le dijo que creyeran en Jesús. Alguien en la tribu dijo: «Esto es como ser cristiano». «No somos cristianos», le dijo el sacerdote. «Sencillamente creemos en Jesús y hacemos lo que Jesús nos dice». El Señor continúa enseñándoles. Cuando fuimos a predicarles el Evangelio, hallamos una maravillosa confraternidad de creyentes que andaban con Cristo viviendo una vida santa. Dios habla por medio de visiones. Dios también nos habla por medio de visiones. En el Antiguo Testamento leemos lo siguiente en Ezequiel 1:1. «Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios». En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 1, 10 y 11, se nos dice: «Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves». Muchas veces nos sucedía que cuando nos aprestábamos a partir para un pueblo, no sabíamos el camino. En Timor tenemos pocos caminos y carecemos de mapas. Hay angostos caminos y senderos que atraviesan la jungla. Si uno no sabe el camino, es muy difícil encontrarlo. Con frecuencia nos poníamos a orar a Dios que nos diera una visión. Es como mirar la televisión de Dios. Muchas veces en visión, Dios nos decía que avanzáramos en forma recta, luego pasásemos por donde había muchos árboles, luego cruzásemos el río, etc. Escribíamos las instrucciones y de esta manera
Nos dirigíamos al lugar a donde queríamos ir. Cuando llegábamos, con frecuencia sabían cuántas personas había allí, qué era lo que necesitaban, etc., porque el Señor nos había revelado todas estas cosas. Dios habla por sueños. Otra manera en que Dios nos habla es por sueños. En el Antiguo Testamento se nos dice en Génesis 31:11, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. En el Nuevo Testamento leemos lo siguiente en Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. A veces recibimos sueños de Dios diciéndonos qué debemos hacer. Debemos comprender que Dios no usa solamente sueños para hablarnos. Después del avivamiento, muchas personas querían venir a mi país para ver lo que ocurría. A veces nos escribían y nos decían que venían. En 1967, había un hermano que se trasladaba a Indonesia. Una de las hermanas tuvo un sueño de que él venía, vio su rostro y la fecha exacta en que llegaría. Se trataba del señor G.T. Bustin de Westfield, Indiana. Profecía de Dios. Dios también habla por la profecía. En el Antiguo Testamento abundan las profecías y estoy seguro que usted entenderá lo que digo. En el Nuevo Testamento leemos lo siguiente en Hebreos 21:10-11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Antes de que yo viniera a los Estados Unidos, Dios le dio a un hermano una profecía relativa a mi viaje. Ese hermano recibió todos los detalles de mi viaje y lo que yo debía hacer. Simplemente lo escribí en mi libreta de notas y lo cumplí. Muchas de estas profecías se han cumplido en el momento de escribir este libro y otras aún esperan su cumplimiento. Por ejemplo, solo tenía un viaje de ida y vuelta de Zoe a Houston, Texas. Sin embargo, este hermano que profetizó me dijo que yo iría a Europa y a Israel. Y yo pensé, esto es imposible. Pero ahora, alabado sea Dios, regresaré a Zoe vía Europa e Israel. El silbo apacible y delicado. Dios nos habla por medio de un silbo apacible y delicado. Es el Espíritu Santo que le habla a nuestros pensamientos. Es muy difícil explicarlo con palabras. La mayoría de los creyentes experimentan este tipo de llamado quizá más que cualquier otro. Uno siente en su fuero interno que esto es precisamente lo que debe hacer o no. Con frecuencia este sentir está desligado del propio razonamiento. Si uno se siente intranquilo o empujado, es el diablo. El Señor Jesucristo dirige, nunca empuja, proporciona su paz a nuestro corazón. Dios habla por su palabra. Dios nos habla también por su palabra durante la meditación diaria. Todo creyente debería leer la Biblia diariamente y dejar que Dios le hable. Pero no quiero decir que el creyente deba usar la Biblia como un libro que le adivine la suerte. Muchas veces durante la hora devocional, el Señor pondrá una palabra, un versículo, un capítulo en nuestro corazón a fin de dirigirnos o a fin de confirmar su voluntad. El Señor Jesucristo me dio muchos versículos antes de partir de mi país para trasladarme a los Estados Unidos. Entre ellos figuraban Apocalipsis 3:8 y 10. Yo conozco tus obras, he aquí,
He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Después de que el Señor me dijera que me trasladara a los Estados Unidos, todo parecía imposible. Nunca traté de abrirme camino por mí mismo, sino que esperé que Dios dejara el camino expedito. Explico esto con más detalle en uno de los primeros capítulos. Las circunstancias nos dirigen. Dios nos habla también por medio de las circunstancias. Muchas veces Dios no nos habla de la manera que he expresado, sino simplemente dispone las circunstancias de manera que no hay otro camino que seguir. Debemos andar por el camino trazado. En Proverbios 3:6 leemos lo siguiente: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Con frecuencia Dios quiere que lo reconozcamos por las circunstancias que nos rodean. Debemos convertir cualquier situación para nuestro bien. La Biblia nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La prueba de la confraternidad. Muchas veces debemos recibir personalmente las directivas del Señor. Es muy importante, al menos en mi país, consultar a los hermanos y hermanas de la iglesia y poner a prueba de la confraternidad lo que hemos oído de Dios. Nunca aceptamos una directiva personal como directiva divina hasta que lo hacemos. En Hechos 13:2 y 3 se nos dice con claridad: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dios había llamado a Pablo y a Bernabé para que le fuesen a predicar, pero no lo hicieron hasta que Dios habló a la confraternidad. Esta es una práctica segura. Las directivas personales son maravillosas, pero deben ser presentadas a la iglesia. De esta manera, Dios impide que nos descaminemos o que no entendamos su voluntad. También nos mantendrá humildes. Existe un verdadero peligro cuando Dios le habla. Usted quizá diga: no necesito a nadie más. Es entonces fácil para el diablo descaminarlo, y como resultado, su vida no será fructífera para Jesús. El llamado del Señor Jesús, capítulo 16. Cuando estudiaba en el Instituto Bíblico en Indonesia, hablé con un hermano que hacía 4 años que asistía al seminario. Le pregunté por qué motivos había ingresado en el seminario teológico de la capital de nuestra nación. Me dijo que asistía al seminario porque era como asistir a la universidad. Había hecho trámites para ingresar a la universidad, pero no lo habían aceptado. Trató de ingresar en la universidad económica y tampoco lo aceptaron allí. Finalmente, envió su solicitud al seminario teológico y allí lo aceptaron. Me graduaré pronto y seré pastor de una gran iglesia y tendré dinero, me dijo. En realidad no creo que exista mucha diferencia entre una universidad y un seminario. Si uno asiste a la universidad, trabaja para el gobierno y por lo general gana mucho dinero. Si uno asiste al seminario y luego acepta una iglesia, tendrá también dinero, y esa es la razón principal por la que estudio en este seminario. En la actualidad hay muchas personas que asisten a institutos bíblicos y a seminarios inspirados de motivos equivocados. Muchos van allí como último recurso. Es el único lugar al que pueden asistir y creen que porque el decano de la escuela los acepta,
es la voluntad de Dios. Para el siervo de Dios es algo más que ser aceptado por una escuela. En Romanos capítulo 1, verso 1 al 5, Pablo dijo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. El apóstol Pablo sabía que el privilegio que Dios le había dado cuando lo nombró apóstol para que predicara el mensaje de la salvación a los gentiles y a los judíos no tenía como objeto ganar dinero o labrarse un nombre importante. No, se trataba de un llamado especial formulado por el Señor Jesucristo. En Gálatas, Pablo dice casi la misma cosa. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. En todas sus cartas, el apóstol Pablo escribió en forma inequívoca que el ser apóstol constituía un llamado especial de Dios. Yo doy gracias a Dios porque cuando oímos el llamado de Dios, sabemos que Él nos ha separado para un fin maravilloso. Luego entonces sabemos que andamos por el camino que corresponde. Si alguien ingresa a un instituto bíblico sin saber el propósito de Dios y sin oír su llamado, es muy peligroso. Es como arriesgar su propia vida. El mes pasado me hallaba en el instituto bíblico hablando con algunos de los estudiantes y les pregunté: ¿por qué han venido a esta gran institución? Algunos me respondieron que habían venido para ver lo que haría Dios, confiando que los dirigiera. Otros me contestaron: porque mis padres vinieron aquí y me gusta. No creo que estas sean razones que justifican nuestra asistencia a un instituto bíblico. Yo creo que cuando alguien asiste a un instituto bíblico debe saber el porqué. Debe tener un llamado definitivo. De lo contrario, después de asistir varios años a un instituto bíblico, toda la preparación y la enseñanza de nada le valdrán. Cuando uno asiste a un instituto bíblico obedeciendo a un llamado especial, sabiendo lo que Dios quiere que haga, puede prepararse en la forma que corresponde según el propósito de Dios para su vida. En este sentido, oro por ustedes, jóvenes, que lean este libro. No abriguen sencillamente la esperanza de que algún día en el futuro Dios los llame para que hagan algo, sino que busquen a Dios y sepan que Él tiene un propósito divino para la vida de cada uno de ustedes. Cielo o infierno. Recuerdo que antes del avivamiento todo lo que hacíamos, lo hacíamos al azar. Cuando la gente me preguntaba si iría al cielo, le respondía: creo que sí, por lo menos así lo espero. Y me preguntaban: bueno, ¿y qué me dice del infierno? Les contestaba: no me gusta, pero tal vez vaya allí. Me desagrada naturalmente. Vivíamos sin tener seguridad ni certidumbre. Carecíamos de un fundamento firme. Cierto día en mis años de escuela secundaria, uno de mis condiscípulos me preguntó: cuando mueras, ¿irás al cielo o al infierno? Y pensé: tal vez vaya al cielo, pero quizá no sea tan bueno como para ir allí. En mi interior sentía un miedo terrible al pensar que quizá iría al infierno. Lo mejor que debes hacer es estar seguro, me respondió uno de mis amigos. Sí, me dijo otro. ¿Hay alguno por aquí que puede respondernos? Yo me sentía confundido. Luego uno de mis amigos dijo: olvidémonos del asunto. Esperaremos y cuando Jesús retorne a la tierra y nos diga que vayamos al cielo, le diremos: alabado sea Dios.
Pero si cuando viene nos dice que vayamos al infierno, quizá podamos alabarle e ir al infierno. Lo mejor que podemos hacer es olvidarnos del asunto. De manera que nos separamos con la idea de que tendríamos que esperar hasta que viniera Jesús. Pero esta declaración de aquel querido hermano me molestó durante muchos años y comencé a pensar así. Me parece que este hermano tenía una buena idea de esperar a Jesús, pero a mí no me gusta esa idea, porque tal vez Jesús me diga que vaya al infierno. Iba a la iglesia, daba ofrendas para la obra misionera y oraba, y pensé, quizá me haga misionero, sufra muchas cosas, y luego el Señor me dirá igualmente, Mel, ve al infierno. Eso me desilusionaba bastante. Y me dije, todo esto es terrible. Lo mejor que puedo hacer es descubrir a dónde voy después de esta vida. Luego, por otra parte, pensaba, quizá Jesús quiera que vaya al cielo, pero aquí estoy, cumpliendo mi voluntad y haciendo lo que quiero. Si algún día Jesús me dice que vaya al cielo, me asombrará y le responderé, Señor, he vivido mi propia vida durante tantos años en esta tierra, ¿cómo es que me dejas ir al cielo? Pensé que no quería ir al cielo de esa manera. Durante 7 años viví en la duda. Un día dije, Señor, hazme saber a dónde iré después de esta vida. Si me dices que iré al cielo, viviré ahora para el cielo. Si me dices que iré al infierno, viviré ahora para el infierno. Pero Jesús, quiero estar seguro. Es fácil morir por Cristo, pero yo creo que es un poco más difícil vivir para Él. El vivir por Cristo muchos años es muy difícil, y le dije al Señor, si me permites saber con seguridad a dónde iré después de esta vida, quiero vivir para ti. Unos 7 años después de todo esto, el Señor comenzó a abrirme los ojos y a mostrarme en la Biblia que había seguridad y esperanza para mí, y que algún día iría al cielo. El año 1965 fue uno de los años más maravillosos de mi vida. Fue ese año que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador. Le dije a Jesús, quiero arrepentirme de mis pecados y de mi propia manera de vivir. Te quiero a ti, Jesús, y quiero que vengas a mi corazón y seas mi Señor y mi Rey. Luego canté, soy feliz, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Ese himno, después de ese día en adelante, se ha convertido en mi propio himno personal, un himno que canté de la profundidad de mi corazón, porque sabía por fin que mi nombre estaba escrito en el cielo. Advirtiendo a los malvados. Recuerdo que cierto día, mientras examinaba un libro en la casa de mis padres, leí Ezequiel 33, 8 y 9, que dice, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Cuando leí este versículo de las Sagradas Escrituras, el Señor comenzó a hablarme al corazón en forma muy definida. Tú me has aceptado como tu Salvador personal y eres salvo, me dijo el Señor Jesucristo. Y ahora te hago un atalaya para tu prójimo en esta vida. Si viven según su propia voluntad y mueren por su iniquidad y tú no les adviertes del pecado en su vida, demandaré su sangre de ti. Recuerdo cómo me enojé al leer este versículo bíblico. Arrojé la Biblia al suelo. Salí afuera y dije, Dios, quiero ser sincero contigo. No me gusta este versículo. Dios me respondió, amado, ¿por qué? Le contesté, porque es tan tonto. ¿Por qué requieres de mí la sangre de otra persona?
Si requieres mi propia sangre, requieres algo de mí, y es mi propia culpa, y lo acepto. Pero si es por la falta de otra persona que la requieres de mí, no estoy de acuerdo. Más tarde leí una revista cristiana en la que figuraba un artículo firmado por el Dr. A.B. Simpson. Se expresaba respecto de este versículo de manera que arrojé al suelo la revista, porque estaba tan enojado. No podía comprender cómo Dios podía demandar tanto de nosotros. Me quedé afuera como una media hora y el Espíritu Santo me habló al corazón, y finalmente me calmé y pensé, mejor sería que entrase y leyese de nuevo esa revista para ver lo que ese tipo, Simpson, tiene que decir. Había llegado a la mitad del artículo cuando vi el versículo bíblico. Tomé la revista y leí de nuevo el artículo. No estaba de acuerdo con él, pero el Espíritu Santo me habló repetidamente y continué diciendo, no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo. Pero el artículo me seguía hablando hasta que finalmente respondí en forma definida a la pregunta formulada en el libro. La Biblia nos dice que cuando uno advierte al pecador, si éste muere en su iniquidad, uno libra su alma. El Dr. Simpson describía el profundo privilegio que Dios le ha otorgado a aquellos que han sido salvos para llevar el Evangelio a sus semejantes. Desde ese momento en adelante me dije, Señor, si este es el deber del creyente, si yo como creyente debo predicar el Evangelio a fin de librarme de la sangre de otras personas, luego quiero predicar el Evangelio. Comencé a decirle al Señor, Jesús, haz que sea posible que yo predique el Evangelio. Durante 6 meses parecía que todas las puertas estaban cerradas y que Él nunca me permitiría predicar el Evangelio. ¿Saben el por qué? Porque aún me inspiraban motivos equivocados. En realidad, nunca había oído el llamado de Dios y dije, Señor, quiero predicar el Evangelio. No era porque amase las almas, a la gente o a Dios. Quería escapar, libertarme de lo que decía la Biblia que Dios haría o requería de mi mano. Después Dios comenzó a abrirme los ojos al hecho de que no tenía buenos motivos para predicar el Evangelio. Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 14, que este es el único motivo, porque el amor de Cristo nos constriñe. En otras palabras, el amor de Cristo en nuestro corazón nos impulsa, nos capacita y nos da el poder de trabajar para Él. Finalmente, Dios me quitó las ideas equivocadas y comenzó a derramar su amor en mi corazón. Luego comencé a pedirle a Dios su dirección, puesto que no estaba seguro dónde quería que yo ejerciera mi ministerio en su favor. Un doctor en medicina en Rusia. Por aquellos días acababa de recibir una beca para estudiar medicina en Moscú. Toda mi familia estaba encantada con la idea y a mí también me gustaba, porque en un país asiático el médico es muy rico y los médicos viven una vida muy buena. Es mejor que sea un médico, pensé, puesto que se me ha otorgado esta beca para estudiar en Rusia. Comencé a demandar que Dios me dejara viajar al extranjero a fin de estudiar. Pero Dios comenzó a hablarme por medio de su palabra y tuve la extraña sensación de que Él quería que fuese su siervo. Señor, si me dejas ser médico, te daré dinero, le dije. El Señor me respondió, ¿cuánto me darás? El 10% o algo así. No quiero tu dinero. Dios, quizá el 10% no sea suficiente, le dije. ¿Te conformas con un 20%? No, ni aun el 20% es suficiente. No quiero tu dinero. De nuevo le manifesté. ¿Y si te doy el 30%? Dios me dijo, no. Le respondí, ¿y a un 50%?
y le predicaré el evangelio a mis pacientes y te daré el 50%. ¿Qué te parece? No, me dijo. Quiero que trabajes exclusivamente como mi siervo. Y yo le dije, Señor, es una locura. Tú dejas a otras personas que sean médicos y dan dinero para la obra misionera y es maravilloso. ¿Y por qué no yo? Luego añadí, ¿y si te doy el 60 o el 70%? Me quedaré solamente con el 30%. Es mejor que aceptes esta oferta, Jesús. Es mejor que lo pienses porque en realidad estoy haciendo un sacrificio. No quiero tu dinero, te quiero a ti, me dijo el Señor de nuevo. Bueno, pensé, es algo muy bueno que el Señor me quiera. Finalmente le dije, bien Señor, me consagraré a ti, pero quiero estar seguro. Dame directivas claras que quieres que sea tu siervo, porque, Señor, es una gran oportunidad que me dan los rusos de ser médico. Poco tiempo después, en la noche del 28 de mayo de 1965, comencé a orar al Señor y dije, Señor, dame una respuesta definitiva. Si entiendo tu respuesta y tu palabra, debo consagrarme por completo a ti. No quiero estar en el lugar equivocado y necesito saber exactamente tu voluntad. Señor, debo tener la respuesta para mañana por la mañana. Me respondió, a eso de las 5 de la mañana, desperté de mi sueño y quise levantarme, pero una fuerza extraordinaria me mantenía en cama. Me pregunté lo que me pasaba. Me asombró. Aquella fuerza me retenía acostado de espalda. De nuevo me pregunté, ¿qué me pasa? Recordé que mi madre me solía decir que habían personas oprimidas por los demonios. A veces los demonios los oprimían tanto que apenas podían despertarse de su sueño. Comencé a pensar, quizá los demonios me están oprimiendo, y oré diciendo, Señor Jesús, si es un demonio, ayúdame. Y mientras oraba, Dios me dio una visión. Yo estaba en la tierra. Estaba de pie junto a un edificio donde se almacenaban cereales. De repente vi una cruz que descendía del cielo y a unos cuantos jóvenes y niños que jugaban delante de mí. Vi 2 manos que bendecían a los niños y yo pensé, se parece a Jesús que bendice a los niños. Luego la cruz se dio vuelta y quedó una persona enfrente de ella, pero no estaba clavada allí. Estaba de pie frente a la cruz. Le miré los pies y las vestiduras blancas. Miré su rostro y era el cuadro más maravilloso que había contemplado en mi vida. Vi 2 ojos y de esos ojos emanaba un amor profundo y maravilloso. No pude resistir aquella mirada y me arrodillé y abracé los pies y dije, Jesús, quiero servirte, pero no sé cómo hacerlo. Luego oí un silbo apacible y delicado que me decía, no te preocupes, te facilitaré el camino. Supe que el Señor Jesucristo se me había revelado y me había formulado un llamado definido y que quería que le sirviera. Luego la visión desapareció y desperté. Me di cuenta que Dios había respondido a mis oraciones de la noche y me había dicho, te he llamado ahora para que seas mi siervo. Consagré por completo mi vida al Señor Jesucristo y abandoné la idea de trasladarme a Moscú para estudiar medicina. Comencé a viajar de pueblo en pueblo predicando el Evangelio. No quiero decir, al contar esta historia, que todos necesitan una visión especial para hacer conocer la voluntad de Dios. Lo que quiero manifestar es que cada uno debe tener una seguridad definitiva en su corazón. Puede recibirla mediante una visión, o la palabra de Dios, o cuando alguien predica la palabra. Puede recibirse en muchas maneras, pero cada uno debe procurar saber que Dios lo ha llamado para un fin especial. Primero a la jungla,
Capítulo 17. El verdadero avivamiento siempre provoca persecución. La Biblia nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo capítulo 5, verso 11 y 12. Ahora que regreso a mi patria, comprendo que por razones de envidia me esperan muchas dificultades, especialmente de parte de aquellos que ocupan altos cargos. A muchos no les gusta lo que Dios hace por intermedio de nuestra vida. Dios me ha bendecido de tantas formas que sin duda pasaré por dificultades. Alabo al Señor porque las pruebas son una demostración de su amor. En Lucas capítulo 6, el Señor nos dice que si el mundo nos ama, somos del mundo, pero que si no somos del mundo, éste nos odiará. En la historia del cristianismo podemos observar que aquellos que realmente amaban a Dios y querían obedecerle, sufrieron persecución. En Lucas 6:26 leemos lo siguiente: Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. De manera que si todo aquel que es del mundo nos alaba, es mejor que nos fijemos bien en lo que hacemos. Tienen que comprender que no en todas partes de Timor reina una dulce paz. Recuerdo cierto día en que nos hallábamos en la ciudad de Nuhila, a donde habíamos ido a predicar. Mientras orábamos antes del culto, Dios nos dijo que unas 400 personas vendrían esa noche a la iglesia y tratarían de quitarnos la vida. Dios también nos dijo que no debíamos preocuparnos, sino seguir cantando, orando y predicando el Evangelio. Yo los protegeré, nos prometió. Esa noche, unas 400 personas llegaron hasta el exterior de la iglesia, armados de espadas, garrotes y otras armas. Habían traído también latas llenas de gasolina con las que pensaban incendiar la iglesia. Gritaban y decían cosas terribles. Nuestro primer pensamiento fue correr y cerrar con llave la iglesia, pero Dios nos dijo: dejen la puerta abierta. Trataron de entrar en la iglesia, pero no pudieron. Era como si ángeles cuidaban la puerta. Un hombre tenía un cuchillo que nosotros llamamos queres. La gente pone veneno en la punta del cuchillo y si uno sufre una herida con él, muere de inmediato. Se le permitió entrar en la iglesia con el cuchillo. Pensaba matarnos, pero Dios lo confundió de manera que empezó a caminar en círculos y finalmente dejó caer el cuchillo. Luego se fue. Nosotros permanecimos allí sentados alabando a Dios. Había un policía del otro lado de la ciudad que había terminado sus horas de servicio. Eran casi las 11 de la noche. Mientras viajaba en un camión hacia su casa, llegó a una intersección. Si doblaba a la derecha, iría a su casa. Si doblaba a la izquierda, vendría a la iglesia. Antes de llegar a la intersección, Dios le dijo que doblara a la izquierda y fuera a la iglesia. Mis siervos corren peligro, le dijo el Señor. Y él respondió: ¿qué me dices? Tengo tanto sueño, quiero volver a casa. Llegó a la intersección y procuró doblar hacia la derecha, pero aunque lo procuró, el vehículo no le obedeció. Tal cosa no había ocurrido jamás en la historia del hombre, excepto aquella noche, según creo, y aquel hombre se asustó. ¿Qué le pasa a este camión?, dijo. Una voz le contestó: tú vas a la iglesia, tú no regresas a tu casa. Dios, si tú eres el que me hablas, tú debes conducir este camión porque yo no sé a qué iglesia ir, le contestó. Puso las manos en el volante y el pie en el acelerador. Dios comenzó a dirigir aquel camión
primero a la izquierda y luego a la derecha hasta que llegó a la iglesia donde nosotros nos encontrábamos en dificultades. Cuando el policía llegó a la iglesia, le gritó al conjunto evangelístico que de inmediato saliera y viniera al camión. La multitud que se encontraba afuera pensó: esto es maravilloso, la policía se los lleva a la cárcel, y dejaron que el conjunto evangelístico pasara a salvo hasta el camión. La multitud hasta dio vivas cuando aquel camión se alejó porque pensaba que nos llevarían a la cárcel. Ni se imaginaban siquiera que el policía nos trasladaba a un lugar seguro. Cierta vez mi cuñado se hallaba en el pueblo de Bele, que era pagano. La gente se negaba a recibir el evangelio. Un día que estaba predicando, tomaron piedras para darle muerte. Las piedras llovían, pero cuando llegaban a unos 60 centímetros de él, caían al suelo como si hubiese chocando contra una pared de piedra. Ni una piedra siquiera lo tocó. Los paganos quedaron tan asombrados que aceptaron al Señor Jesús como su Salvador. Repetidamente comprobamos que el Señor nos protegía. Muerto por la causa de Jesús. Hasta ahora solo un hermano ha sido muerto por la causa del Señor Jesucristo. Se trasladaba a un pueblo pagano para testificar. Cuando comenzó a hablarles a algunos del Evangelio, se negaron a escucharle, de manera que decidió ir a otro pueblo. 8 de los paganos lo acompañaron para mostrarle el camino. Cuando llegaron a un lugar solitario, les dijo: quiero orar antes de entrar en el pueblo. Cuando levantó las manos para orar, tomaron un cuchillo de gran tamaño y le cortaron el brazo derecho. Continuó orando y le cortaron el brazo izquierdo. Oró que Dios los perdonara, y mientras oraba así, le dieron en el cuello y le cortaron la cabeza. Indonesia tenía su primer mártir por la causa evangélica. Cierto día, después de un culto aquí en los Estados Unidos, volaba en un jet de grandes proporciones. El diablo comenzó diciéndome: qué bueno, has llegado a ser un gran predicador. Cuando regreses a tu patria, puedes dirigir los conjuntos evangelísticos que predican por todas partes. Tú eres el único en Timor que ha viajado por todo el mundo. En realidad, eres un gran predicador. Luego Dios comenzó a hablarme con mucha claridad sobre este asunto. Me hallaba en peligro. Cuando recibimos la bendición de Dios y Él usa nuestra vida, nos llenamos de orgullo. En Marcos capítulo 6 leemos de qué manera el Señor Jesús alimentó a los 5,000. Después los discípulos se trasladaron al mar de Galilea en sus botes. ¿Cómo fueron puestos a prueba? De milagro a la prueba, todos en el espacio de un día. Luego el Señor me dijo: Mel, tú no vas a predicar cuando regreses. ¿Qué me dices? No hay otro predicador como yo, le dije. Tienen que oírme relatar mis viajes y lo que tú has hecho por mí. Puedo realizar una labor eficaz para ti. Luego el Señor me dijo: no, lo primero que harás será ir a la jungla a visitar a tu hermanita y a los que están con ella. Han trabajado duramente mucho tiempo y muy fuerte para mí en la jungla. Tú has viajado en automóvil y en aviones por todos los Estados Unidos. Ellos, en cambio, han andado centenares de kilómetros sobre caminos pedregosos y barro, predicando el Evangelio. Sus pies están cansados, lastimados y sucios. La única cosa que tú debes hacer es lavarle los pies. Esto te mantendrá humilde. Mientras que tú has viajado por todo el mundo y por las grandes ciudades de Estados Unidos, ellos se han quedado en la jungla sirviéndome. No existe diferencia entre tú y ellos. Mel, continuó diciéndome el Señor, si yo viera en el mundo en la actualidad
iría y les lavaría los pies. Pero puesto que yo no estoy allí, tú eres quien tendrá el privilegio de lavarle los pies. Le contesté a Dios, ¿un privilegio? No me parece un privilegio. Es humillante, me siento mal. Finalmente comprendí que sería un privilegio verdadero. Dios me dijo, el lugar de humildad es el verdadero lugar de bendición. Resolví obedecer porque el lugar de la humildad es el más seguro. Sí, me contestó el Señor, lava sus pies, bésalos y quédate en el lugar humilde. Y mientras estés allí, yo podré usarte y te dejaré que prediques de nuevo el Evangelio en Indonesia. ¿Cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Usted, lector, ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador personal y busca ahora el bautismo del Espíritu Santo. Busca una cosa buena, porque Jesús prometió el bautismo del Espíritu Santo. Podemos observar en la vida de los discípulos que habían estado en compañía de Jesús durante 3 años y medio antes de que le impartiera instrucción de esperar en Jerusalén a fin de recibir la promesa del Padre. Juan el Bautista dijo primero en Juan 1:33 que Jesús es el que vendría después, quien nos bautizaría en el Espíritu Santo. Ahora usted viene inspirado de un profundo deseo de ser lleno del Espíritu Santo. Lo primero que tiene que hacer antes de que el Señor pueda bautizarlo en el Espíritu Santo es asegurarse de que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el bautismo con el Espíritu Santo se les da solamente a los nacidos de nuevo. La Biblia dice en Hechos 2:38 lo siguiente: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es solamente para aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal y han nacido de nuevo. Ore, confiese sus pecados, esté seguro de que se ha arrepentido de ellos, invite a Jesús a que entre en su corazón ahora mismo. Si no está seguro de que el Señor Jesucristo es su Salvador, si vive en la incredulidad y busca el bautismo en el Espíritu Santo, con seguridad que recibirá un espíritu demoníaco o un espíritu falso. Es por ello que debe resolver primero que haya nacido de nuevo, porque solamente aquel que se ha arrepentido y ha aceptado a Jesús como su Salvador personal puede ser bautizado en el Espíritu Santo. Continuando con el segundo punto, asegúrese que no haya pecado inconfesado en su corazón. Si es creyente, pero hay pecado en su corazón, confiéselo al Señor y tráigalo a la luz. Le será fácil al Espíritu Santo descender. De lo contrario, el diablo tendrá un terreno donde atacarlo. Luego tendrá 2 clases de espíritus que operan en usted. El Espíritu Santo vendrá y se manifestará en usted, pero llegará el momento cuando el diablo también se manifestará. El Espíritu Santo le hablará y también el espíritu demoníaco, y entonces se sentirá confundido. Por esa razón el Señor quiere, antes de darle el Espíritu Santo, que se asegure que no hay pecado inconfieso en su corazón. Si necesita pedir perdón a alguien o hacer restitución o hacer la paz con alguien, es mejor que lo haga. Haga todo esto antes de pedirle a Jesús que lo bautice con el Espíritu Santo. Si siente amargura, odio o un espíritu no perdonador en su corazón, usted abre su corazón al espíritu falso. Su vida se convertirá en un verdadero campo de batalla entre el Espíritu Santo y el diablo que lucha dentro de usted. Ahora, un tercer punto. Asegúrese que no exista relación demoníaca en su vida. Por ejemplo, si en el pasado quizás consultara a los adivinos, horóscopos, tablas de escritura espiritista
debe renunciar a todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Hágalo ahora mismo y pronuncie una oración similar a la siguiente. En el nombre del Señor Jesucristo, renuncio a toda relación con tablas de escritura espiritista, horóscopos, menciónelos uno por uno, que he mantenido en el pasado. Desde ahora en adelante no tendré nada que ver con poderes demoníacos. Entregue su vida enteramente a Jesús y agradézcale por la liberación que le proporcionará según las promesas de Isaías 61:1, y Él pondrá en libertad aquello que lo está atando. En Éxodo 25 se nos dice que Dios visitará la iniquidad de los antepasados hasta la tercera y cuarta generación. La Biblia indica claramente que el espíritu de lo que han hecho antes nuestros antepasados nos llega a nosotros. Ore sencillamente diciendo: en el nombre de Jesucristo renuncio a esta relación demoníaca que me ha sido legada por mis antepasados. Se parece a esta historia. Uno tiene un bote de remos y le pone un motor. El bote está atado a un árbol de coco en la ribera del río. Aunque tenga el motor funcionando, no podrá avanzar porque aún está atado. En la vida cristiana, si aún conserva este espíritu demoníaco de un mal de pasado, nunca podrá avanzar en su vida espiritual. Cuando descienda el Espíritu Santo hay poder para hacer funcionar el motor, pero no se hacen progresos. El bote está aún atado al árbol de coco. Corte el cable al renunciar al pecado y a las viejas relaciones. Y ahora al cuarto paso. En Lucas 11:13, la Biblia explica que si pedimos pan a nuestros padres, nunca recibiremos piedras. Si pedimos un huevo, no recibiremos un escorpión. Si pedimos pescado, no recibiremos una serpiente. La promesa se da en el verso 13, en el sentido de que si usted, siendo malo, sabe dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. Recibimos el Espíritu Santo solamente por la fe. Sabemos que lo tenemos y que lo podemos tener porque la palabra de Dios nos lo promete. Sabemos que cuando pedimos el Espíritu Santo nunca recibiremos un espíritu malo, sino que recibiremos al Espíritu Santo. Si tenemos esta confianza en nuestro Dios, podemos orar y pedirle que nos bautice con el Espíritu Santo. Recuerde que Jesús es el único que puede bautizarnos con el Espíritu Santo. Muchas personas cometen el error de orar al Espíritu Santo diciendo: «Oh Espíritu Santo, lléname». Es como el ir al bautisterio y pedirle al agua que nos bautice. Nunca sucede así. Debemos presentarnos ante el pastor y pedirle que Él nos sumerja en agua. Jesús es como el pastor. Nos bautizará no en agua, sino en el Espíritu Santo. Ore sencillamente y pídale a Jesús ahora que lo bautice con el Espíritu Santo, porque usted sabe que si ora, recibirá el Espíritu Santo. Después de orar y de pedirle a Cristo que lo bautice en el Espíritu Santo, deberá alabarlo. ¿Por qué? Porque sabe que le ha dado el poder del Espíritu. Cuando alaba al Señor, ello demuestra que cree en su palabra. Le alaba porque sabe que ha hecho lo que le ha pedido. A una cosa debe prestar atención, y es que por lo general la gente se asusta cuando va a recibir al Espíritu Santo. Es fácil de comprender. Da miedo porque nunca ha experimentado lo que va a recibir, pero no debe preocuparse. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si siente miedo en su corazón, ese miedo no es de Dios, sino del diablo. Ocurra lo que ocurra, Dios lo cuidará.
Muchas veces el diablo le dice a la gente que recibirá un poder demoníaco y la gente tiene tanto miedo que es un obstáculo para recibir al Espíritu Santo. Espero que usted no tenga miedo. Ahora, serénese y repose en la promesa de Dios si está buscando el Espíritu Santo. Él le dará al Espíritu Santo. Existe una diferencia entre el poder demoníaco y el Espíritu Santo. El demonio se posesiona de usted, lo obliga a hacer lo que él quiere. Pero cuando usted está poseído del Espíritu Santo, él nunca usará la fuerza. Quiere que se entregue voluntariamente al Espíritu. Pida al Espíritu Santo y como respuesta de la fe, alabe a Dios. La Biblia nos dice en Romanos 12 que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, a fin de entregar toda nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu. Cuando uno se encuentra por primera vez con el bautizador en el Espíritu Santo, con Jesús, el Espíritu Santo quiere controlar nuestro ser como una persona, quiere controlar también nuestro cuerpo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Podemos amaestrar o dominar a todos los animales de la selva. He descubierto que hasta puede uno amaestrar a un cocodrilo. Pero una cosa que no se puede domar o dominar es la lengua. La palabra dice en Santiago capítulo 3 que la lengua no se puede domar. La lengua es como el freno de un caballo. Si uno controla la lengua, puede controlar a toda la persona, todo el cuerpo. Cuando viene el Espíritu Santo, quiere usar y controlar su lengua. ¿Por qué? Porque cuando puede controlar la lengua, puede controlar a todo el cuerpo. La lengua ha estado durante tantos años bajo el terrible control de la mente y de nuestro malvado corazón. Como dice la Biblia, lo que uno tiene en el corazón sale por la boca. Pero ahora el Espíritu Santo se ha adueñado de nosotros y lo primero que quiere es controlar nuestra lengua. El Espíritu Santo no es un Espíritu Santo mudo, sino que es un Espíritu Santo que quiere manifestarse en muchas formas. Una de las formas de manifestarse es por medio del don de lenguas. Otros dones que el Espíritu Santo quiere otorgar son la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, fe, sanidades, milagros, profecías, discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas. El Espíritu Santo quiere usar nuestra lengua para adorar a Dios. Dios desciende para controlar nuestro espíritu. Simplemente se introduce en nuestro espíritu y nos infunde vida. La Biblia dice en Juan capítulo 4 que Dios es espíritu y que los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, y que Dios busca a tales adoradores. ¿Por qué necesitamos adorar a Dios en espíritu? Porque cuando lo adoramos en espíritu, ello nos edifica y nos prepara para edificar a otros. Juan 4, 23 y 24. Primera de Corintios 14, 3. Después de recibir el Espíritu Santo, es muy importante que lea Primera de Corintios capítulo 14 y sepa cómo obedecer el orden divino de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo es solamente el comienzo de una vida espiritual superior de bendiciones y utilidad. No espere que el Espíritu Santo se manifieste de inmediato en todos sus dones. Al andar en el Espíritu, mientras Él le conduce en el ministerio en favor de los demás, Él se manifestará por su intermedio cada vez más. Las palabras que se encuentran en Proverbios capítulo 4, verso 18, se convertirán en realidad. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mi oración por usted.
Señor Jesús, te damos gracias porque las manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros revelarán a Jesús a los demás por intermedio de nuestra vida. Gracias por la labor del Espíritu Santo. No es solamente poder, sino también amor. No solamente poder y amor, sino también orden. Señor Jesús, vemos en nuestra vida cuántas veces carecemos de poder y verdadero amor. Alabamos tu nombre porque el Espíritu Santo puede darnos ese amor, y con ese amor que se manifiesta en nosotros y se revela entre nosotros, tú te manifestarás por medio de nuestras vidas. De esa manera, la gente verá tu poder. Señor, no solamente queremos saber acerca de esto, acerca del amor y del poder, queremos experimentarlo. Queremos que sea parte de nuestra vida. Ayúdanos, Señor Jesús, a recibir ese bautismo de poder y de amor, y de esa manera brillará en nuestra vida. Luego tú podrás usar nuestra vida como cauce de bendición para alcanzar a muchos otros que te esperan. La juventud de nuestra generación, Señor, se ha vuelto al sexo, a las drogas, a las bebidas embriagantes, porque no encuentran amor en sus hogares y procuran el amor del mundo. Ayúdanos, Señor, a demostrarles el verdadero amor de Dios, porque ese es el único amor que satisface. No es el amor humano, Señor, puesto que este amor es egoísta, sino tu divino amor. Señor, queremos que ese amor en nuestro corazón y en nuestras familias y en nuestras colectividades y en nuestras iglesias. Que el Espíritu Santo haga su voluntad en nuestra vida. Recibamos esa plenitud de poder y, como lo dice la Biblia, afirmémonos cada vez más en el amor. Oro por mis hermanos y hermanas, Señor, que si tienen necesidad, ya sea física o espiritual, que tú hagas frente a esas necesidades. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, con sencillez, a fin de que tú te manifiestes en nuestra vida y hagas frente a nuestras necesidades. Te damos gracias, Jesús, porque tú, antes de satisfacer nuestras necesidades, quieres recibirnos primero. Y estamos listos, Señor, para consagrar nuestra vida a ti y dejar que nos dirijas hasta que arribemos a la plenitud de Cristo en la libertad del Espíritu. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar.